¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Maxi? Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Vamos a dividir el programa en dos partes. Vamos a hablar en una segunda parte con un abogado penalista que ha estado con nosotros anteriormente, hablando de temas que realmente ha tenido, junto con otros abogados también que han pasado por acá, la voluntad de expresarse libremente y nos ha costado mucho a veces. Con absoluta libertad y autonomía, ¿sí? Claro, que nos ha costado encontrar en la ciudad de Santa Fe tal vez un programa que se ve en toda la provincia, y en la ciudad de Santa Fe nos ha costado un poco más. Después logramos que salgan a expresarse sobre diversos temas, Sí. Incluso institucionales, algunas instituciones importantes de abogados. Vamos a hablar con él por un tema que ahora vamos a hablar con una abogada, Silvia Malfesi, es diputada de La Libertad Avanza. Yo quiero decir algo. Obviamente nosotros estamos en contra de todo discurso de odio, porque Sí, por este supuesto. programa propende la paz social, y si hay algo que hemos tenido un perfil de defensa del Poder Judicial, de defensa de la educación, de defensa del trabajo, de la estabilidad económica, hemos defendido de alguna manera en nuestra línea editorial la paritaria docente justamente porque entendemos que es para la paz social. Claro. O sea, propendemos Un acuerdo de partes. Un acuerdo de partes. Y la libertad de expresión, la libertad de prensa, Maxi, siempre hemos defendido, inclusive con artículos publicados en Nota 22. Vamos a hablar también de un artículo tuyo que publicaste en una segunda parte. Está en línea con nosotros la diputada de Rosario, que ya vamos a charlar con ella. Quiero decir antes que vamos a hablar de educación y vamos a hablar de algunos temas de la ciudad de Santa Fe. Acá en Santa Fe hay una ordenanza que ya está vigente con respecto a esto del discurso contra el discurso de odio. Ahora, Sí. Hay organizaciones muy importantes a nivel internacional. Naciones Unidas ha hablado de esto, la UNESCO dentro de Naciones Unidas ha hablado de esto. Se ha expresado, pero me parece que con un poco más de claridad y con otro objetivo de lo que se está planteando en Santa Fe, que Claro. es lo que a mí me preocupa. Sí, que no se puede cambiar la terminología de lo que es el odio en concreto y que es discurso de odio. Creo que por ahí se piensa malinterpretar lo que significa el discurso de odio y puede llegar a interpretarse que es un cercenamiento a la libertad de expresión. Es una discusión muy importante que se da a nivel internacional. Claro, algunos medios, he escuchado algunos comentarios, inclusive de colegas abogados, que están preocupados por ese tema. Es decir, no se va a poder hablar más de ningún funcionario público, de ninguna política pública, ¿no? Sí, medio preocupante. Hay una definición incluso de Naciones Unidas donde dice no existe una definición universal de discurso de odio, de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Vamos a charlar con Silvia Malfesi, diputada provincial. Le agradezco este tiempo, diputada desde Rosario, en contacto con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en su programa. Un gusto, doctor. Mire, le voy a, para que sirva justamente disparador de este tema, usted va a ver en pantalla, hay un proyecto que entiendo salió del Senado, donde incluso se incorpora un artículo 62 bis en el libro 3 cuando habla de la falta, las penas, entiendo que el código de convivencia, Carlos, ¿no? Sí. Y lo llamativo, bueno, define lo que entiende como discurso de odio. Esto lo firman senadores justicialistas también, Y en este artículo 4 habla que los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discurso de odio será reprimido con una multa de hasta 60 IUs, que IUs, Carlos, me decías que más o menos está... Es una medida, sí, judicial que normalmente se va actualizando, que está aproximadamente, no sé exactamente hoy, pero entre 130 y 140 mil pesos. Eso significa que la persona podría hasta 60 IUs ser condenada con esto. Dice que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos. Para la ejecución de la instrucción o el abordaje de autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura. Y arriba define, quiero pedirle a la diputada nomás un segundito más porque me parece que es importante decir lo que dice esta ley. Dice, definición de discurso de odio.
Dice, a los efectos de esta ley se entiende por discurso de odio toda expresión verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la autoridad, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencia, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas. Bueno, diputada, la escuchamos con respecto a este tema, ¿no? Bueno, la verdad que desde mi punto de vista este proyecto de ley es muy peligroso. Yo creo que es una herramienta jurídica que abre la posibilidad de que exista censura. En primer lugar, como usted bien mostró recién, el artículo 2, al definir esto, el discurso de odio, es muy abierto. Lo primero que hay que hacer cuando se tipifica, ya sea una falta o un delito, en este caso, bueno, nosotros en la legislatura tenemos competencia para establecer qué acción es una falta. El delito es propio de nación, del Código Penal de Nación. Tiene que ser muy detallado y muy preciso. Y fíjese que en esta enunciación, yo creo que termina siendo muy peligrosa. ¿Por qué decimos abierto? Fíjese que dice, u otras personalísimas, está abriendo la puerta a que quizás cualquier manifestación termine siendo interpretada como que es un discurso de odio. Y en definitiva, estamos en nuestras manifestaciones, están a merced de un juez de faltas que considere esto y que aplique la sanción de multa, que a hoy serían más de 8,5 millones de pesos la sanción. Y si no, dice de hacer un curso de reeducación, que la verdad que a mí también me suena todo muy raro. A mí me parece que, primero, por supuesto, estoy en contra de exabruptos indebidos, no me parece bien, pero en realidad los mecanismos jurídicos para esto ya existen. Si una persona se siente afectada en su buen nombre u honor, bueno, tiene las acciones de calumnia, las acciones de injuria. Acá se habla un poco como que ya el sujeto pasivo sería la sociedad toda. Y la verdad que investigando, nosotros encontramos que en Venezuela se dictó una ley muy parecida, que incluso hablaba también, fíjese que en el artículo 3 dice que el Ministerio de Cultura va a hacer campañas de sensibilización social. La misma palabra, habla de sensibilización social, habla de multa, pero ya esa ley de Venezuela, como era una ley penal, establecía penas de 10 a 20 años de prisión por los discursos de odio. Y he preguntado a los venezolanos y me dicen que mucha gente ha estado presa utilizando esta herramienta Claro. por solamente haberse manifestado en contra de las medidas de gobierno. Entonces yo lo que digo, ya supongamos que Puyaro respete la libertad de expresión, partamos de esa base. Esto es una ley perdura. Y es una herramienta muy peligrosa en manos de una persona que sea autoritaria. No veo que sea el camino. Usted sí, cuando yo me puse a leer los fundamentos del Senado, todo muy lindo parece, porque dice, y bueno, esto es para la paz, vamos a hacer la provincia libre de discurso de odio. Yo creo que, en definitiva, esto puede llegar a ser una herramienta peligrosísima que puede terminar en censura. Yo cuando hice un video hace un tiempo ironizando que tratamos temas triviales en la Cámara. Yo hice un video con un mono, porque habíamos discutido que el mono aullador es monumento natural, eso se hizo por ley. Y yo un poco con bronca, después de haber presentado que IAPO sea obra social optativa, que el arte de curar sea optativa, que el agente público pueda elegir el banco que pueda cobrar, que no sea solo el de Santa Fe, la derogación del CIRCREP, un montón de temas que yo creo que sería lindo, aunque no salgan, pero por lo menos que se debatan en el recinto, y me vienen con el mono aullador. Yo hice irónicamente eso. Cuando llego a la Cámara me dicen, Silvia, qué feo, te estás riendo del pueblo. Le digo, no, yo no me río del pueblo, me río de ustedes que están tratando estas pavadas en vez de asumir una función como se debe. Bueno, imagínense que esa cuestión simbólica se podría tomar como un lenguaje de odio y me podrían aplicar la sanción. Yo realmente, y lo peor de Acá, todo, fíjese que sí. es expresión no solo verbal y escrita, por medios digitales. O sea que también, un poco vamos a ser sinceros, los medios digitales hoy son como el lugar donde se ejerce el derecho de expresión plenamente. Yo veo muy peligrosa esta norma.
Antes de darle la palabra a Carlos, que ha estudiado este tema en las últimas horas, porque también le llamó la atención, ¿no? Fue docente universitario, es un ex juez de cámara penal y ha estudiado mucho durante toda su vida estos temas. Antes de dar la palabra a él, a mí me da la sensación, y es lo que le quiero preguntar, si puede existir en algún momento con estas cuestiones, lo que se busca es como dar la imposibilidad de formulación de conceptos opositores o rebeldes, digamos, frente a determinados poderes. Es eso donde yo digo, porque, a ver, y esto lo digo ya como con Carlos y conmigo en el ejercicio de la profesión o del oficio de periodista, que uno se pregunta, cuando uno habla de términos peyorativos, que termina siendo una palabra en la RAE, cuando uno la busca, un término desfavorable y es muy amplio, insisto, esto lo usa la ONU, Naciones Unidas, yo no estoy diciendo que es un concepto nuevo, pero que es muy amplio, que si lo que se está buscando es precisamente, de alguna manera, es justamente esto que le decía, de apagar o reducir conceptos opositores. Yo lo veo así y me parece que el hablar, fíjese que cuando dice la definición, dice aquel que incita, promueve, justifique o naturalice. ¿Cómo vamos a naturalizar el discurso de odio? ¿Qué significa eso? Usted le pone un me gusta a un comentario, hace un RT y ya lo naturalizó. La verdad que yo creo que no admite el mínimo análisis jurídico. Yo cuando lo leí, primero hasta pensé que era una broma. Digo, esto no puede ser. Después cuando vi que los senadores, por unanimidad, salvo faltaron 2, pero por unanimidad sacaron esto, yo no lo podía creer. Porque un legislador que cumpla su función bien, cuando lee esto se da cuenta del peligro que hay atrás. Porque ya le digo, suena hermoso. Uno dice, sí, vamos a proponer que no haya odio. Pero realmente, en el fondo, es una herramienta que puede dar lugar a una censura y eso es terrible. Y la segunda Realmente, cuestión que le planteaba, porque le hablaba de 2 cuestiones, es que yo entiendo que una sanción de este tipo, si bien entiendo que tiene el volumen de una falta, a futuro en una persona, ¿cómo la puede condicionar laboralmente? Una serie de cuestiones, porque, insisto, es una cuestión muy fuerte que te digan fuiste sancionado por discurso de odio. Realmente es una mácula en la formación de una persona muy dura, digamos, más allá del volumen penal o del dinero. Sí, por eso no hay duda. creo que, como dice la diputada, entiendo algo que se da mucho en el derecho penal y se insiste en la taxatividad de cualquier definición que exista en la ley, ¿no es cierto?, que no puede ser amplia, no puede permitir interpretaciones ambiguas, no puede permitir interpretaciones que creen confusión sobre qué es lo que está penalizado. Porque deja la arbitrariedad del juez, querés decir, claro, posible arbitrariedad del juez. Del juez o de cualquier ciudadano que te denuncie, ¿no es cierto? Digamos, ¿por qué? Porque uno, ¿qué es la seguridad jurídica? Es que el ciudadano camine, digamos, y viva su vida con una seguridad de que lo que está haciendo está bien o lo que está haciendo está mal, ¿no es cierto? Porque esas ambigüedades que quedan en el aire puede a uno hacerle incurrir en una falta, en una contravención, una falta que es penalizable, que tiene una multa, etcétera, y que además le crea a la persona, supongamos que uno sea profesor universitario, ¿no es cierto? Cuidado que no tenga consecuencia administrativa después, o sea un profesor que le hagan un sumario en una escuela como profesor universitario, como profesor, como docente secundario, que le hagan una suspensión de su carrera, que le afecte su carrera. O sea, no es tan sencillo lo que están proponiendo. Por eso tiene que haber taxatividad y tiene que haber coherencia, evitando de que se cercene la libertad de expresión, porque la libertad de expresión también es un derecho constitucional. Entonces, inclusive pasa mucho, yo la primera boliza que di cuando era joven, estudiante, abogado, fue la ley de discriminación, antidiscriminación, en el año, la época de Alfonsín, creo que año 87. Y la verdad que nos costó estudiar esa ley, qué quería decir en ese momento la discriminación, a qué hacía referencia, ¿no es cierto? Y esto es parecido a estas definiciones,
porque alguna persona puede entender otra cosa de la discriminación, ¿cierto? Hay una cuestión también, diputada, que me parece que es muy interesante abordarlo, cómo se entiende internacionalmente esto, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, digamos, la UNESCO, que es, ¿no es cierto?, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, no estamos hablando de un órgano menor, que la Argentina participa, hace hincapié en la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el discurso de odio, fundamentalmente mediante la salvaguardia de la libertad de expresión, pero apuntado a la educación, lo que es la formación. Acá directamente va la sanción, digamos, y con márgenes muy amplios que lo que vos estás planteando. Ahí es donde creo que lo que también planteaba la diputada, ¿no? Silvia, entiendo eso, ¿no? Sí, sí, incluso, bueno, algunos senadores dicen, y es meramente retórico esto, no tiene mayor valor. No, esto es una ley y Claro. hay que tener cuidado. Como bien dice, si alguien es sancionado, pobre, se va a sentir mal, pero no solo eso. Las personas, al ver esta posibilidad de sanción, ellas mismas se van a autocensurar. Cuando uno va a escribir algo, va a decir, uy, estaré haciendo un discurso de odio y se van a frenar. Y ese es el problema. Yo lo veo muy, muy grave. Por ejemplo, yo una vez dije que un proyecto me parecía un mamarracho socialista. Se puede decir, che, Silvia, me está odiando, me está diciendo que mi proyecto es un mamarracho. No, no admite el más mínimo análisis. Le digo la verdad, yo creo que ni aún Sí, o reduciendo podrían la decirle que usted definición. está sugiriendo que el socialismo es un mamarracho, interpretaciones un poco vagas o ambiguas y generarle a usted una represalia. Sí, Claro. Porque, insisto, creo acá que más que la cuestión económica, que es alta, sin duda, que deja una sanción hasta 8 millones de pesos para una persona que con un sueldo docente es 6, 7, 8 sueldo docente, depende de cómo se vea. A mí lo que me llama la atención es la mácula que puede dejar en una persona y cómo la va a condicionar, porque es difícil sobrevivir a que te digan vos sos alguien que emite discursos de odio socialmente. Además de, ni por aún ejemplo, los cánticos de las canchas de fútbol, ni hablar, ¿no es cierto? Después personas que hacen referencia Sí, porque habla de grupos, lo a que vos decís es grupos, muy claro, importante, a claro. grupos por ejemplo, de personas privadas de la libertad, que hablan de barbaridad en contra de las personas privadas de la libertad, inclusive a veces gente del gobierno, que de alguna manera, si uno trata de interpretar qué quiere decir, se nota como que hay un odio en Y habla de en cualquier esas otra cuestión. apreciaciones. Objetivamente estoy hablando, de esas apreciaciones, ¿no es cierto? Que son personas irrecuperables, que son Sí. lo mínimo que puedo decir, digamos, de las versiones que hay. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado en no cercenar la libertad de expresión. Esa es la preocupación que yo tengo. No es que esté fomentando un discurso de odio, todo lo No, contrario. al contrario. Desde acá siempre en este programa hacemos un programa con respeto y siempre dijimos objetivamente que lo que está bien hay que aplaudirlo, lo que está mal hay que decirlo de buena manera, sin injuriar ni calumniar, ¿no es cierto? Es decir, esa es un poco la consigna que hemos tenido en un principio. Diputada, cambiando de tema y no sé si le quedó algo por decir, obviamente no hay problema que lo pueda desarrollar, ¿no? la verdad que comparto plenamente las opiniones que han vertido. Hay algunos temas que son interesantes escucharlo a usted como integrante de la legislatura con respecto a la reforma electoral y los proyectos en danza. ¿Cuál es su visión? Mire, la verdad que nosotros cuando se reformó la constitución de la provincia, que tuve el honor de ser convencional, hubo una buena reforma. Antes de la reforma, el que ganaba, aunque sea por un voto, de los 50 diputados se llevaba 28. Eso se modificó y se estableció que el nuevo sistema era un sistema proporcional. La verdad que yo estaba muy contenta, una de las pocas cosas buenas en mi criterio que se puso en la nueva constitución. Pero bueno, entonces, ¿qué se requería modificar ahora? Justamente en la ley electoral establecer bien cómo iba a ser ese sistema de proporción. Bueno, muy para mi sorpresa, se hace o se pretende hacer una reforma integral y una reforma que yo creo que viene para mal. ¿Por qué? Nosotros en Santa Fe tenemos un sistema que es muy, muy bueno, alabado incluso a nivel internacional,
Porque nosotros el sistema de boleta única lo tenemos por categoría. Es decir, el sufragante cuando va se encuentra con una boleta única por cada categoría que vota. O sea, por gobernador, diputado, senadores, intendentes, concejales. Y lo que se querría hacer ahora es modificar eso. Y si bien se dice boleta única, se unirían distintas categorías en una misma boleta. Por ejemplo, iría, según un proyecto, los candidatos a gobernador junto con diputados. Incluso habría una casilla que permitiría votar toda la propuesta de un mismo partido. Y a mí me parece que eso, yo no quiero desmerecer al que va a votar, al electorado, pero puede dar lugar a confusiones. Para mí es mucho mejor cuando usted ve las distintas categorías a votar en una sola boleta cada una. Incluso fíjese qué cosa, que los mismos senadores quieren que tener una boleta aparte, no entrar con la de Bueno, pero gobernador. acá es probable que el gobierno quiera tener, en particular el gobernador actual, porque esto yo también creo, y esto no sé si usted lo piensa de la misma manera, que el gobierno está aspirando a diseñar una boleta para la coyuntura, para lo que pueda, digamos, acompañar mejor al gobernador en una elección. Y ellos, entiendo, han visto los números y vieron que el gobernador sacaba menos votos los departamentos que los propios senadores. Entiendo que ahí es donde aspiran a tener pegados los senadores entonces la boleta, porque digan, che, bueno, movete porque si no perdemos los dos. No sé si su visión coincide con eso. Sí, yo creo que en realidad la reforma electoral que se propugna es justamente en base a eso, a que Puyaro está haciendo números y está tratando de consolidar una reforma electoral que le venga bien a él para mantener el máximo poder posible. Incluso, bueno, también está el tema de el porcentaje para acceder a la banca, tema no menor, que incluso nosotros nos pusimos a estudiar y lo que pensábamos era que quizás sería mejor que ese porcentaje sea en relación a los votos emitidos y no en relación al padrón. ¿Por qué? Porque claro, si usted pone un 4% del padrón y le va a votar la mitad de gente por apatía cívica, eso termina siendo un 8%. Y bueno, a mí me parece que, porque está quien dice, y lo que pasa que si nosotros ponemos muy bajo ese porcentaje, queda siendo un órgano colegiado muy, muy desmembrado, con mucha participación, muchas facciones y nunca se llega a la voluntad del órgano. Para mí, la verdad que no es así. Cuanto más se nutra la Cámara de Representación, me parece mejor. Ahí también hay una día, cuestión. Si la valla es alta, esto lo hablábamos en programas anteriores también con otros diputados, si la valla es alta, el grupo A, a lo mejor con un poco más de votos, que a lo mejor no llega a ser mayoría, sino primera minoría, que eso también hay que decirlo, va a representar una primera minoría, porque no creo que alguien hoy en la provincia saque 28 diputados para tener una mayoría automática. Salta la valla y del otro lado van a ingresar los últimos diputados con muchísimo menos votos que capaz que el que no pudo saltar la valla electoral, de ese porcentaje que usted está indicando. Con lo cual la representatividad por arrastre, que porque va en una primera minoría, sería un diputado sin representación prácticamente en relación a gente que está quedando afuera. Sí, sin duda. Puede llegar a no reflejar la voluntad electoral, la verdadera voluntad de quienes votaron. Por eso yo lo veo riesgoso, lo veo peligroso. Incluso también pretenden en las PASO seguir con el sistema actual y en las elecciones ya generales utilizar el nuevo sistema con boletas distintas. Esto también me parece mal. Yo creo que, bueno, tendría que ser homogéneo el sistema y no, si no también se confunde mucho al electorado. Por eso me parece que estas reformas tendríamos que manejarnos con mucho cuidado. Claro, lo que usted dice es que la persona que no sigue las elecciones o la política diariamente va a ir a votar la primera vez y va a encontrar la boleta como siempre. Y la segunda vez sí le cambiaron la boleta. Ya va a haber gobernador, diputados, senadores, todos juntos. Y intendente y concejales por otro lado, a lo mejor. Sí, y le van a decir, o sea, cambian las reglas de juego en el medio de dos elecciones. Sí, incluso ya en su oportunidad creo que fue el gobernador Wiener que dejó sin efecto esta posibilidad de cambio de sistema porque dijo que eso no estaba bien.
En definitiva, ¿se requiere hacer algunas reformas electorales? Sí, porque tenemos que hacerlo para hacerlo congruente con lo que dice la Constitución provincial. Ahora, todo esto yo creo que en definitiva responde a una necesidad de acomodar los números para que Puyaro, que es muy hábil políticamente, la verdad es muy hábil, se mantenga en el poder y tenga la mayor cantidad de bancas posible. Yo cuando se sancionó la nueva constitución estaba muy contenta porque la verdad que con el sistema actual nosotros en la Cámara un poco estamos sentados ahí sin aportar nada. La más de las veces todo se cocina. Cuando dicen hemos logrado consenso, en realidad hemos logrado consenso en Unidos. O sea, una vez que adentro de Unidos se logra ponerse de acuerdo, sale todo. Unido el partido no de hay, gobierno, ¿no es cierto? El frente de gobierno, ¿no es cierto? Que la gente pueda no entender. hay la más mínima participación. Cuando asumí, en rigor de verdad, bueno, en los primeros meses, en algunas leyes que hubo sobre seguridad, nos dieron alguna participación. Recuerdo que los proyectos pasaban, podíamos hacer alguna, que yo le decía, mira, está bien darle poder al gobernador, pero cuidado, porque estas leyes quedan y es peligroso. Pero la verdad que después ellos alegan que a veces tienen órdenes de que todo salga rápido. Pero le digo, es un manejo muy, muy feo. A veces pasa que estamos 2 horas antes de la sesión y las leyes se cambian y a veces se agregan muchos artículos. Y yo le digo, yo no tengo problema de trabajar, pero trabajar bien. A mí no puedo llegar a una sesión y que me hayan cambiado un texto en lo esencial y que pretendan que... Diputado, usted está hablando del funcionamiento interno de la Cámara, que lo hemos escuchado repetidamente, que funciona de esta manera bastante, digamos, poco democrática, porque la verdad que da esa sensación. Ahora, ¿cómo ve la relación del Poder Ejecutivo, o sea, del Gobierno, de la Casa Gris, con el Poder Judicial? La verdad que muy tirante. Nosotros incluso ahora hay varios proyectos de hacer colegios de jueces, que a mí me hace mucho ruido también eso. No sé si no viola en definitiva lo que llama la garantía del juez natural. Ellos sostienen que en el territorio de la provincia hay jueces que tienen mucho cúmulo de causa y otros que tienen poquito y que bueno, que se hace necesario que haya como una oficina que les va indicando qué casos atender. Yo creo que es importante también la territorialidad y que el juez natural implica un juez del lugar del hecho, no va a cambiar la sentencia, el juez aplica el derecho, pero el juez tiene en cuenta un montón de circunstancias del caso que también hacen al lugar donde se encuentra. Y tuvimos una reunión con la gente de la Corte Suprema de Justicia, compartía estas ideas, y yo veo una propensión a ver como un odio al Poder Judicial, como pensar que son enemigos. Incluso fíjese que se salió la propuesta de 3 jueces de la Corte Suprema y había que solamente colocar uno, todavía no estaban los otros vacantes. Eso y decirle a los otros, che, váyanse porque son viejos, es una vergüenza. Eso realmente viola lo que es la forma republicana de gobierno, es una falta de respeto. Así que yo veo que la relación es muy tirante y no me parece bien. Yo creo que debe haber un respeto republicano básico y creo que también cuando se hace una sentencia es la palabra del Poder Judicial y se debe respetar. Y yo veo una relación muy, muy tirante con el Poder Judicial. Algo que trabaja el gobierno al cual usted adhiere es sobre el déficit fiscal. En Santa Fe arrancó el año y el ministerio a cargo de Olivares está teniendo, digamos, un déficit que a lo mejor es controlado, pero en el marco de que se endeudó varias veces la provincia, donde se aumentaron impuestos, se subieron el costo de servicios públicos y además le bajaron el salario de los empleados públicos, es llamativo, ¿no? Sí, no hay duda que sí. Nosotros estuvimos viendo que el déficit es alto. Ellos alegan que es los primeros meses, que dicen, no, pero después cuando veamos la contabilidad a fin de año, esto se repone y va a andar bien, pero no deja de ser llamativo. Yo veo que lo que se hace permanentemente es crear tasas, crear registros en todas las actividades, lo más de las veces con una ley se lo regulan, ponen normas que a veces yo le pregunto, ¿por qué ponen esto? Y no me lo saben explicar, porque Claro. hicieron una ley para regular las agencias de seguridad privada, que no lo veo mal que se regulen, pero pusieron que para pagar una agencia de seguridad privada en Santa Fe tenía que tener 2 años de residencia la persona. Le digo, che, si viene un cordobés o qué sé yo, viene un japonés a poner una agencia de seguridad de excelencia, ¿por qué no va a poder? Yo veo todas cosas raras y siempre una tacita en todo. Mira, se crea el registro de fideicomiso, hay que pagar, en esto hay que pagar. Y después, bueno, grandes créditos. Este gobierno sacó un crédito de $1.000 millones, que me acuerdo que
cuando veíamos la ley, nos decía el ministro de Hacienda, le preguntábamos para qué se va a usar y no nos decía para qué era el destino. O sea, yo no veo mal que a veces el Estado, cuando requiere, si bien un Estado debe ser austero, si va a ser una obra muy importante, bueno, va al auxilio del crédito. Pero acá yo veo que a troche y moche se toma crédito y tenemos déficit. Y me parece que la administración no es buena. Yo creo que agrego algo a lo que dice Silvia, me permito tutear la diputada. Sí, cómo no. Porque se trata de burocratizar la función en relación al ciudadano. Es decir, hoy con la crisis laboral que hay, la crisis económica que hay, el Estado debería permitir, transparentemente, pero debería permitir la mayor facilidad de que una persona ponga una empresa para generar fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Para generar aumento del Producto Bruto Interno. Y acá lo que se parece que por lo menos al que tiene intenciones de invertir... Han tocado ingresos brutos. Han tocado ingresos brutos. Claro, sí. Se empieza a poner un montón de cuestiones burocráticas, inclusive desde lo mínimo que es la construcción de edificios, de viviendas, de refacciones. Se empieza a poner una cantidad no digo palos en la rueda, pero un montón de burocracia para hacerlo que demora casi un año. Y hoy un año en un sistema económico es muchísimo. Entonces una persona viene a invertir capitales y habría que permitirle que rápidamente pueda invertir esos capitales para generar fuente de trabajo. Es mi opinión, a lo mejor no es compartida, pero lo que digo es que, un poco en coincidencia con lo que estaba diciendo vos, de alguna manera el Estado debería pensar en desburocratizar las cuestiones que tengan que ver con inversiones. Sí, es una vergüenza. Mire, hablando por ejemplo del fideicomiso, generalmente se hace por escritura, o sea que cualquier persona pide la copia y ve cómo está integrado el fideicomiso. Ellos dijeron, no, vamos a hacer el registro porque la pobre gente tiene que saber quiénes integran el fideicomiso. Y pusieron que solamente lo podían escribir, en ese momento creo que habían puesto abogados y escribanos ingresar al registro para escribir. Le digo, che, ¿por qué no pone que lo pueda escribir cualquiera por el medio electrónico? Al mes vienen y dicen, che, tenemos que modificar la ley, porque se nos quejaron los contadores, los tenemos que poner también. O sea, siempre reglamentando. Y la persona que construye me dice que es bastante caro idea y que encima el registro se hizo con un efecto retroactivo. O sea, una barbaridad, como bien dice Carlos, en vez de fomentar, de dar reglas claras, seguridad jurídica para que venga la gente a invertir, la espantan. Yo veo que la espantan. Entonces, así no se puede hacer nada. Porque, en definitiva, si hay buena actividad económica, el Estado va a recaudar más, porque al haber actividad económica, la gente va a pagar sus tributos. Pero de esta forma lo único que hacen es que no venga nadie a invertir, en muchos casos se han ido a otras provincias, porque dicen, y se vayan los que están. La verdad que es una vergüenza. Diputada, hay algo que ha pasado en los últimos meses y me parece que usted es la persona indicada para poder echarnos luz políticamente hablando. Mi posición editorial, a partir de la información que uno recaba, que generalmente va un poco digamos, de la corriente de lo que los medios acá en general transmiten, es que no es que Milei quiera acordar con Puyaro en Santa Fe, sino que Puyaro va y ruega a Milei que haga un acuerdo, porque si Milei compitiera en la provincia de Santa Fe, se vería más complicada la reelección a la que aspira Puyaro de lo que hoy podría estar. ¿Cómo ve usted esa posible alianza entre Unidos y La Libertad Avanza? Y si usted tiene la misma información, que es Milei el que le pida a Milei Puyaro que le pida a Milei que acuerde, por favor. Mire, la verdad que yo pienso que a veces se pueden hacer alianzas electorales cuando existen ciertos puntos en común. Pero bueno, en este caso en concreto, yo creo que la idea liberal o libertaria y la idea de Puyaro son la antítesis. Y como le digo, lo sufro permanentemente en la Cámara de Diputados. Yo no veo la posibilidad de que exista esa alianza o ese apoyo. Me parece que son la antítesis. Y quizás, como bien dice usted, Puyaro y Unidos esté haciendo una propaganda tratando de lograr un acercamiento. De mi parte, realmente yo creo que no sería posible por esto.
Usted puede hacer una alianza electoral cuando existen muchos puntos en común, pero en este caso estos puntos no se dan. Puyaro se quiere disfrazar de Milei, pero como decíamos recién, un gobernador que tiene déficit, un gobernador que no hace más que dictar normas que incluso desde mi punto de vista son inconstitucionales, y que quiere reglamentar los aspectos mínimos en muchos temas, hablan de las buenas prácticas. Usted hace referencia a que afectarían la libertad de lo que el concepto de libertad que promueven ustedes, eso es lo que quiere decir, ¿no? Para que la gente entienda. Yo no lo veo. Ahora, bueno, a veces la política le da sorpresas, ¿no? Pero no creo que en este caso se dé. Claro, inclusive lo que estamos hablando recién también toca este tema, porque vos fijate que la política de Milei a nivel nacional, que abarca todas las provincias, es darle enormes facilidades, inclusive excesivas facilidades a los inversores, para que rápidamente puedan realizar inversiones. Y uno ve que en la provincia están poniendo distintas dificultades y burocratizaciones para evitar que un inversor aumente. Eso te da miedo. A la persona que tiene dinero para invertir, le empieza a dar miedo invertir en un lugar donde cada vez hay más impuestos, más burocracia, etc. Creo, y lo digo de buena fe, que deberían revertirse esas situaciones. Deberían tratar de eliminarle esas trabas del camino para que el inversor pueda generar fuente de trabajo. Diputada, le agradezco muchísimo este tiempo, ojalá podamos seguir hablando y como siempre digo, en este espacio escuchamos a todos. Hoy hablamos con la Libertad Avanza, lo hemos hecho con concejales de la ciudad, con de otros lugares, hablamos con el justicialismo, con el socialismo, la semana anterior hablamos con gente de Granata. Esa es la idea. Gracias por su tiempo, diputada. Muchas gracias. No, por favor, Silvia. Un gusto haber estado en su programa. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Nota22.com. Se ve en toda la provincia. Continuamos con el programa, Carlos. Muy fuerte declaración de la diputada. Me parece que va a traer, porque da otra versión de lo que por ahí leemos la mayoría de los medios. Va a dar que hablar, digo. Va a dar que hablar. Hay algo que te quiero mostrar que me parece que es muy importante poder charlar nosotros acá sobre lo que entiende Naciones Unidas sobre discurso de odio. Hay un párrafo que me parece importante resaltarlo antes de mostrar un artículo que vos escribiste, donde dice: no existe una definición universal de discurso de odio de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos. El concepto todavía se debate ampliamente, sobre todo en relación con la libertad de opinión, que es un poco lo que vos hacías hincapié, y expresión, la no discriminación y la igualdad. También está, la UNESCO plantea que el discurso de odio puede designar chivos expiatorios, crear estereotipos, estigmatizar y utilizar un lenguaje despectivo. A menudo este tipo de discursos se utilizan como base de teorías conspirativas, así como de desinformación y negación, y deformación de acontecimientos históricos como el genocidio. Los estados deben prohibir las formas más graves de discurso de odio que constituyen una incitación a la violencia, la hostilidad o la discriminación, o una incitación al genocidio u otras violaciones de derecho internacional de conformidad al artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Acá hay leyes contra la discriminación y una serie de cuestiones, ¿no? Sí. Vigentes, o sea que ahí tampoco, ni hablar, ¿no? De si se te va de mambo el Código Penal también se te cae por la cabeza, o sea que tenemos regulaciones. Además que está la figura de calumnia e injuria, digamos, individual que puede ejercer la persona. Y ahí hay un artículo que escribiste vos que está en pantalla. El principal problema es incorporar una penalidad sobre el discurso de odio en la legislación, firmado por Carlos Rena, abogado penalista, doctor en ciencias penales, juez Cámara Penal, donde hacer una serie de consideraciones. Brevemente, si querés contarnos, Carlos, sí. Para poder hablar con Adrián Ruiz, que generosamente está conectado desde Rosario, para seguir opinando sobre este tema que creo que no, sobre todo el periodismo, que muchas veces se basa de expresiones para poder llamar la atención. Todo tipo, miremos el periodismo porteño, no nosotros que somos, miremos las expresiones del periodismo porteño, digamos que usan a veces lenguajes muy soeces, te diría, y
y bueno, ni hablar la política, ni como vos hablabas de las canchas de fútbol, ni de los clubes, ni de las relaciones de los jóvenes, que tienen a veces un lenguaje bastante subido de tono. Sí, son expresiones, Maxi, y por eso cuando uno penaliza, ¿cuál es el riesgo, el principal riesgo de penalizar este tipo de conductas? Es que no están bien definidas y hay un principio de taxatividad en materia penal, que taxatividad quiere Hay una decir- ordenanza Metrobolas, Sí, hay una en la ordenanza ciudad de Santa Fe también, que ya sí, fue sancionada. Muy amplia, tampoco... Bueno, te escucho, Carlos. que sería de falta municipal esa. Sí, Eso sí. no- Y esto que estamos en pantalla viendo es el proyecto de ley que salió del Senado, que pretende que el de gobierno falta o especial... convivencia provincial, Ujú. o sea, para toda la provincia. Ujú. Entonces, el tema es tener la máxima taxatividad cuando uno habla de penalidades, aunque sean multas, no importa, pero es una penalidad, o otro tipo de sanciones, a veces inhabilitar, porque esa persona que incurre, a lo mejor, eventualmente, en una conducta que transgresora, de la cual él no sabía que constituía un discurso de odio. ¿Por qué? Porque no está determinada con taxatividad, es decir, precisamente, y eso es lo que hace, como decíamos anteriormente, a que el ciudadano pueda saber lo que está bien y lo que está mal, el límite que delimita lo que está bien y lo que está mal, y el ciudadano tiene que estar seguro de que lo que está haciendo está bien. ¿Por qué? Porque puede ser un docente universitario o secundario que hace algún comentario y que eventualmente puede incurrir en estas sanciones, en este tipo de sanciones, pero además puede tener un sumario administrativo. Entonces es muy delicado, hay que tener mucho cuidado cuando se legisla sobre esta ¿Podría materia. complejizar tipos penales también? Sí, sí podría, ¿qué? Complejizar tipos penales, o sea, algún delito que con esto, digamos, lo complique más al tipo, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, puede ser una discriminación, o puede ser también la calumnia de injuria, Basado en estas leyes colaterales, así era. basado en estas leyes colaterales, Claro. y en el código de falta causar molestia, Ujú. podría ser otra figura también. Ujú. Pero lo importante es que, ¿qué es el odio? Yo acá tengo en el artículo, puse, digamos, que puede ser dirigido a grupos o a personas individuales, ¿no es cierto? Y el odio es cuando se ataca o se hace un uso indebido contra la raza, etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, origen étnico y otras condiciones idénticas. Y lo que se busca siempre es generar un clima de hostilidad, miedo, discriminación o violencia, reduciendo la dignidad de las personas afectadas. Es decir, tiene que ser bien claro, por decirlo de alguna manera, el dolo, la intención, la voluntad de hacerlo. Porque pueden quedar, en el caso de las contravenciones de falta, también se aplica no solamente cuando es doloso, sino cuando puede haber culpa. Es decir, por una negligencia en el uso de la palabra, en un discurso, uno puede caer en esta figura. Por lo tanto, es doblemente peligroso legislar provincialmente sobre este tema en forma ambigua. Ujú. Pero lo que más me preocupa, Maxi, es justamente hoy estamos ocupando un espacio en los medios de comunicación. Lo que más me preocupa es que no se cercene la libertad de expresión. Ujú. Eso quiero recalcarlo, porque la libertad de expresión siempre fue una actitud crítica. Es decir, si uno, como muchas veces se ve, lo único que hace es alabar la acción del gobernante, o congraciarse con el rey, como se decía antes en la ciencia política, difícilmente vaya a tener una expresión de odio. Pero muchas veces las frases del oficialismo, por ejemplo, contra sectores vulnerables como las cárceles, Mirá, son de odio. Lo que vos estás planteando en pantalla lo vemos, que es lo que entiende, ¿no? Naciones Unidas, ¿no? Dice uno, se puede materializar en cualquier forma de expresión, incluida imágenes, dibujos animados, ilustraciones, memes, objetos, gestos. Es discriminatorio, sesgado, fanático e intolerante. O sea, creo que esto va a lo que vos planteás, que está más claro que lo que plantean estas normas locales. Peyorativo, basado en prejuicio, despectivo, humillante. Por supuesto que habla de un individuo o grupo. Y se entran factores de identidad reales
o percibidos de un individuo o grupo que incluyen su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia o género, pero también otras características como su idioma, origen económico, social, discapacidad, estado de salud u orientación sexual, entre otras. Es algo que se está, digamos, construyendo. Sí. Es algo que se está construyendo. Antes de meternos con Adrián Ruiz, que generosamente nos atiende desde, Sí, desde de Rosario, Sería bueno saber su opinión, que es un gran penalista de Rosario. es un reconocido penalista más que, digamos, tiene el valor de hablar, porque muchos abogados esperan que pasen Sí, cosas para poder opinar con un poco con el campo resuelto, ¿no? Él se anima a hablar antes de los acontecimientos. Quiero decir algo con respecto al tema docente, que no me quiero olvidar en este programa. Se lanzó a nivel nacional un plan de lucha durante todo el mes de agosto desde los sindicatos de la CGT, desde la Secretaría de Política Educativa de la CGT. Ahí vemos a su titular en el micrófono, ¿no? Junto a dos secretarios generales de la CGT. Yo quiero decir acá en Santa Fe también todos los sindicatos docentes, en este caso mostramos lo de UDA, que es un sindicato que también está con un plan de lucha. Sergio Romero, de UDA. Sergio Romero. Yo lo que digo con respecto a esto, que es lo que a mí me pasa a nivel local, que es lo que quiero hablar del tema local, es que a mí me parece increíble, Carlos, increíble, que los funcionarios ventilen públicamente que ha bajado el ausentismo, que los docentes van a trabajar, que prácticamente no faltan y lo ven como un logro de la gestión y de la eficiencia en la gestión política. Yo quiero decir que es más doloroso para el trabajador que un funcionario patrón, que los que están en el Poder Ejecutivo terminan siendo patrones de funcionarios del Poder Ejecutivo, de los trabajadores, la patronal, termina siendo doloroso porque el docente va a trabajar enfermo. Cada 3 meses representa un porcentaje altísimo cuando se junta el premio trimestral y mensual del salario. Todos los meses representa un porcentaje altísimo de la asistencia perfecta. Con salario de miseria que están pagando en Santa Fe. Que los funcionarios hagan a decir que están trabajando bien y que bajaron el ausentismo y por eso los gremios no lo quieren. Salvo alguien caído del catre, por fuera de los carriles de la información diaria, o que venga, o que esté junto con estos extraterrestres que reconoce, que dice Ucrania, Kiev, que hay en la luna. No sé dónde viven, porque todo el mundo sabe que el docente va enfermo porque le descuentan un montón de guita y a fin de mes no puede ni pagar el alquiler. Totalmente. Entonces, hay que tratar de encontrarse en la realidad, porque ocurre lo mismo en el interior, ¿eh? Hacen cientos de kilómetros para poder ir a clase para que no le descuenten el pero totalmente, Carlos, a ver, escuchen lo que dice Carlos. A ver, yo lo que digo, por favor pisen tierra, porque la gente la está pasando mal. Y ya que estamos hablando de discurso de odio, que para que se entienda, digamos, saquemos el discurso de odio, que es otra cosa, pero no generemos intolerancia social, no propendamos a la paz social. Porque si no pareciera que tenemos una persona caída, ¿entendés? Y le estamos pegando en el suelo. Va enfermo, hay gente que va con enfermedades terminales a laburar. Termina fallando el sistema educativo, que era lo que iba a decir. Termina fallando el sistema educativo, la calidad educativa. Porque ¿qué calidad educativa se puede propender con este sistema de retribución a uno de los principales actores, que es el docente? Entonces yo digo, afloje muchacho, porque la verdad que la gente no está bien. Pero esto le pasa al policía, le pasa al médico, le pasa a los asistentes escolares que ganan menos que un docente, más allá del que el sindicato haya aprobado las paritarias. Entonces, en este caso UPCN y ATE. Hay que evaluar las condiciones en las que trabaja también, ¿no? Por supuesto. Así que eso nomás quería decir, y volvemos al tema por el cual lo convocamos a Adrián Ruiz, que generosamente está de Rosario charlando con nosotros. Buenas noches, Adrián, gracias por Hola, Adrián, tiempo. En Santa Fe también hay una ordenanza que habla muy genéricamente de lo que es un discurso de odio, pero no habla de penalidades, no sé, la verdad que no. Que entre paréntesis los concejales de Santa Fe, por favor, pónganse a laburar. De todos los partidos, porque todo muy lindo, los videos, todo, pero no. Quiero felicitar, sí, hubo una iniciativa, Checho Basile, que hablan de que el premio Otto Kraus
del Consejo, que lanzó un concurso que repartirá 8 millones de pesos para proyecto de escuela técnica. Lo primero que veo que al frente de la gestión Checho Basile, me parece, como diría mi abuelita, por fin una como la gente. Quiero decirlo porque me parece que esto es bueno, así que quiero mandar, si se puede, un mensaje bueno desde acá, que estas cosas sirven. Una buena idea. Digamos. Una buena idea. Gracias, doctor Adrián Ruiz, por comunicarse con nosotros. Volvemos al tema de discurso de odio y sobre el proyecto que salió del Senado, que abarcaría toda la provincia, ¿no? ¿Qué opinión tenés, Adrián? Bueno, ante todo, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, mientras escuchaba a Carlos, te escuchaba a vos, estaba pensando en el límite de las palabras. Y una obra filosófica de Foucault, que es las palabras y las cosas. Si nos limitan las palabras, por ahí no podemos decir las cosas. Y por ahí no podemos expresarnos. Y ahí está la cuestión de la libertad de expresión. Pero todo tiene una explicación. Primero voy a dar una breve reseña de los proyectos locales. El mismo que mencionaste, que es el proyecto provincial. En el Senado de Santa Fe impulsó esta ley para declarar a la provincia libre de discurso de odio y propone, con multas que alcanzan 60 yus, o sea, 8,5 millones de pesos, o la opción de conmutar la sanción con un curso obligatorio para la reeducación por el Ministerio de Cultura. Mencionaste la ordenanza de la capital, que es la ordenanza 13112, que ya está rigiendo, y ahí fue diseñada con la DAIA, y lo que escuchaba a Rena, que define el odio en forma amplia, abarcando expresiones orales, escritas y conductuales, y se enfoca en la prevención administrativa. Cuando uno dice cuáles son las conductuales o simbólicas, pensemos que no acá, sino en España, una joven haciendo el saludo del nazismo, algo que dio vuelta al mundo y realmente causó muchísimo repudio. Y en Rosario también avanza un proyecto similar, que cuenta con dictamen de comisión, y detrás de esto hay un concejal que es Puyaro, que es hermano del gobernador. Y está orientado a la convivencia en la diversidad y a la remoción inmediata de pintadas discriminatorias en la vía pública. Contra estos proyectos, la Libertad Avanza se ha expresado indicando que alteraría la libertad o violaría la libertad de expresión. ¿De dónde vienen todos estos proyectos? Porque esto es lo que hay que conocer. Y si lo haríamos a través de un espejo, tenemos en el primer caso el espejo Alemania y el espejo también Brasil. Pero vamos a empezar por Alemania. Porque el Holocausto generó que los intelectuales y sobre todo los gobernantes empezaran a ver cómo había ocurrido esto, cómo se había llegado a esto. Adolf Hitler en su plataforma de campaña no decía campos de concentración y exterminios de millones de judíos. Eso se fue construyendo después de que el discurso del odio empezó a triunfar. Primero eran palabras, después de esas palabras terminaron en lo que fue el hecho más triste del siglo XX y quizás el hecho más triste de la humanidad, por lo menos de lo que nosotros podemos entender en la criminalidad sistematizada. Por eso, después del 45, tras ser vencida la Alemania nazi, empiezan los procesos de desnazificación, no me salía la palabra. Desnazificación. Alemania entendió que el Holocausto no empezó en los campos de concentración, como antes expresé, sino empezó con la propaganda, la deshumanización verbal de la sociedad, y eso la sociedad no toleró. Primero eran unos frikis, algunos decían unos payasos, y que decían estupideces, y pasó de largo. Cuando se dieron cuenta, estaban gobernando. Y llegaron democráticamente. Y ahí es donde se empieza a discutir lo que había pasado con el concepto de libertad que tenía la República de Weimar, que era Alemania, la Alemania republicana, democrática, que fue previa al nazismo y que cae después de los procesos económicos muy conocidos de Wall Street de 1900, de la caída de bolsa de 1929,
y toda la situación que había sido de la posguerra, me refiero a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, se habla de que ser democrático no es una cuestión neutra, sino que había que ser militado. Y se milita prohibiendo los discursos y símbolos del odio. En este caso fue del nazismo o el negacionismo. No solamente en Alemania nos vamos a encontrar que fue punitivamente perseguido la utilización de simbología nazis, sino también negar que hubiera ocurrido. Esto se mantuvo en el tiempo, hubo un consenso democrático, las personas que recordaban lo que había ocurrido en Alemania le daba mucha vergüenza a los propios alemanes, y la cuestión era que en ese consenso era de no retroceder. Pasaron muchos años, hoy muy pocas personas nos pueden contar qué ocurrió, porque la mayoría por una cuestión etaria no se encuentran, y la mayoría de los alemanes que hoy viven, o en Austria o en otros países donde existió estas ideas totalitarias, que obviamente existieron no solamente en Alemania, en los países del eje, sino también en otros países, no lo conocieron. Y empiezan a surgir estas nuevas derechas, estos nuevos grupos extremistas, en la cual empiezan a reivindicar el odio como bandera y la cosificación del otro cuando es diferente. Y por eso vamos a ver que a partir del 2017 en Alemania hay toda una serie de regulación, sobre todo con respecto a la era digital, en donde inteligentemente los alemanes no van a castigar, como vemos en nuestro ordenamiento o en nuestro futuro ordenamiento, a las personas, sino a los gigantes tecnológicos. Claro. Y le van a meter multas de hasta 50 millones de euros, le meten multas de hasta 50 millones de euros, si no eliminan inmediatamente el discurso de odio denunciado en un plazo de 24 horas. Y en eso son muy estrictos, porque no solamente te dicen que te lo van a penar, sino que te penan. Después vamos, si cualquier cosa, si le interesa, lo seguimos hablando con el Espejo Brasil, en cuanto a que recordemos que hubo una pelea entre Lula y Elon Musk por un tema el tema de la regulación. Y acá encontramos la primera diferencia con nuestra legislación. El castigo a las corporaciones digitales, que son los que propugnan el odio. ¿Y por qué digo propugnan? Porque ¿es interesado o no es interesado? Bueno, lo que se descubre es que los algoritmos funcionan con mayor velocidad y más fuerza cuando hay palabras de odio que cuando existen palabras al contrario, de consenso. Adrián, esto traído, es muy, muy impresionante lo que cuenta Adrián, porque nos crea un contexto, ¿no? Está muy bueno el laburo que hizo. Un buen relato histórico. Ahora, y actual. Ahora, planteado desde otra perspectiva, que es un poco lo que hablábamos con una legisladora anteriormente, ¿cuál puede ser una especie de policía que se genere respecto de cómo se sigue el pensamiento de las personas y hasta cuánto llega hasta la autocensura, y a su vez cuánto impacto podría haber hasta en la actividad laboral de una persona? Un poco lo que planteaba Carlos antes de que vos tuvieras la palabra. Si esto, lo que más preocupa es si esto puede afectar la libertad de expresión, que es lo que una persona puede decir, la libertad de pensamiento o la libertad de prensa. Porque siempre y cuando de quién lo controle, ¿no? Porque, a ver, ¿quién es el órgano de aplicación? Porque como es tan amplio, ¿entendés? Queda un poco a la arbitrariedad de quién decide que es un discurso de odio. Eso es lo que estoy entendiendo un poco charlando con todos ustedes. En otra invitación que me has realizado, Maxi, hablamos del poder del seleccionador. Porque obviamente nosotros vamos a ser los seleccionados. Porque acá el poder de qué es lo que va a ser odio lo va a definir el seleccionador. Claro, que sería el poder político. Claro, el poder político. Entonces yo te puedo decir qué es discurso de odio o qué no es discurso de odio. Y estas son las grandes paradojas que vamos encontrando, ¿no? Porque como antes te expresé, uno de los principales oponentes a este posicionamiento es la Libertad Avanza. Pero por un lado vemos que se oponen enarbolando la palabra de la libertad de expresión,
Pero por el otro lado nos encontramos que cuando tienen que hablar de los extranjeros, ya empezaron a seleccionar, a ellos sí le cabe el discurso Y hay de un odio. discurso en redes bastante cuestionable. Ellos crecieron al calor de Bueno. las redes y un poco volviendo al tema principal que vos planteaste como digamos, vos lo que planteaste, cuáles son los canales, cuáles son los medios por los cuales se está comunicando la gente y por donde se genera masivamente el impacto de odio, que es un poco lo que Con vos las estabas redes planteando. sociales, las redes sociales. Entonces, La Libertad Avanza creció al calor de las redes sociales. Por eso es muy interesante lo que planteó Adrián cuando arrancamos a hablar. Y efectivamente hay contradicciones políticas. Efectivamente hay contradicciones, Adrián. No es mucho matete con todo esto, porque no queda muy claro, pero que debe quedar claro que acá el poder lo va a tener el seleccionador. El seleccionador va a decir qué es odio, a quién le permito tener libertad de expresión, Claro. y a quién voy a sancionar. Cuando ya le permito que extranjero sí o extranjero no, ¿qué diferencia hay el que recibe el discurso del odio si me lo dice mi vecino o me lo dice un extranjero? Claro. Y es más, creo que me va a doler mucho más que me lo diga mi vecino, porque es la persona que tengo más cercano. Y si uno interpreta que hay que bajar los decibeles, buscar la paz social, es mejor las buenas relaciones de convivencia entre vecinos que con el extranjero, que posiblemente puede ser algún músico que pase o alguna persona que nos crucemos en muy pocas veces en nuestra vida. Y esto me parece que también hay que analizarlo con el otro espejo regional, que es el Brasil. Recordemos que en Brasil en estos últimos meses, y sobre todo con el auge de personas que van a vacacionar a nuestro país vecino, hemos visto que una abogada primero fue detenida por hacer gestos de un simio a una persona en Brasil. Y después, bueno, hubo varios casos más de una persona que insulta a otra en un supermercado, o también otra persona que hace, según él, una broma, pero eso lo dirán los jueces brasileños, pero que hacía de algo como que quería vender a un chico, y eso generó que estas personas terminen detenidas. Porque en Brasil, y esto es bueno, por si alguno no se enteró, hay tolerancia cero y hay prisión. A diferencia de Argentina o de lo que se quiere poner en Santa Fe, que es multa. Porque son delitos penales graves. Recordemos cómo fue todo el proceso de esta abogada santiagueña que fue detenida en Río de Janeiro, que estuvo... lo único beneficio fue la prisión domiciliaria. ¿Sabés qué pienso, Adrián, también? No sé vos cómo lo ves, ¿no? Porque a mí se me pasan un montón de ideas por la cabeza en relación a esto, vinculada a lo que vos planteás del seleccionador, que no es más ni menos que puede ser un juez, a lo mejor redireccionado por un clima de época político. Nunca sabemos bien y en qué momento se va a terminar de aplicar esto. También es cierto que lo decís muy bien, porque en Brasil es el juez. Claro. En Brasil es la corte que define. Lo que pasa es que acá también hay mucha influencia, lo digo entre comillas, entre el Poder Ejecutivo en la provincia y el MPA. Entonces es muy posible que se induzca a los fiscales a llevar adelante acciones en la medida que pueda afectar la imagen de alguna gestión de gobierno. A mí ahí me estamos da... Sí. A ver, que me da... Adrián, para terminar la idea de Carla, hay algo que también esto se está haciendo previo a las elecciones. Y también vienen las elecciones por medio, ¿no? Sí. Bueno, esa amplitud que deja, como bien decía Carlos, que en la provincia de Santa Fe el seleccionador va a ser la administración a través de su agencia política ejecutiva o de su agencia política letrada, que es el MPA, y ante una falta de precisión técnica, como bien te escuché, Carlos, sí. ¿Quién define quién constituye odio, menosprecio, hostilidad, que son conceptos emocionales y subjetivos?
y cuando la ley carece de esa claridad que exige el tipo penal moderno, va a ser llenado por el voluntarismo, por el capricho, sí, y ahí, o por lo antojadizo. Y eso va a ser un instrumento político. Por los intereses políticos también. Y es un instrumento político y el riesgo histórico siempre es latente que el gobierno de turno utilice esta herramienta muy ambigua. ¿Sabe, Adrián, a qué me hace acordar a esto cuando vos hablas de herramienta ambigua? Y agradecerte sinceramente, Adrián, el tema. La verdad que uno se comunica con Adrián y uno le dice, Adrián, mira, está pasando esto legislativamente, ¿vos tenés opinión? Yo sobre esto voy a hablar. Y el tipo habla, y hay que agradecer muchísimo una voz penalista que tiene identidad, peso propio y no tiene miedo de hablar. No tiene miedo de hablar. Hay algo que me parece que es importante también rescatar, Adrián, que a veces da la sensación que estas cuestiones también aparecen cuando la política empieza a tener problemas, o sea, empiezan a tener dificultades. Digo, en general. Sí, bueno, ese temor de la política se trata de, esa autopoiesis se trata de reconstruir con mayor punibilidad. Si hay consenso, no se está discutiendo nada de esto. Si hoy los discursos de odio es la ausencia de consenso. Pensemos que volviendo a Alemania, que la Alemania y los procesos de nazificación, las escuelas de pensamiento de cualquier ideología, ya sea las hegelianas de derecha, las hegelianas de izquierda, las marxistas de izquierda, todos tenían un consenso. El odio no podía ser parte de la escena política alemana. Y se empieza a dar en una construcción también de una Alemania que venía en auge. Alemania se reconstruye, se habló en su momento del milagro alemán, y en esa Alemania milagrosa dentro de lo económico y lo fuerte, desaparece la ideología nazi que solamente quedaban en muy pequeños nichos. Cuando la política pierde esa fuerza en la cancha, en la población, porque no está resolviendo los problemas, no deja hacer estas cuestiones, bombas de humo, para intentar que no se hable de lo que se debe hablar. Hoy el gran problema de la política es la resolución de los conflictos más importantes. Por ejemplo, te escuchaba el problema que hoy tiene la política es por qué la calidad educativa se desvaloriza, pero por baja de salario, porque no hay un buen salario, o porque cuando se obliga a un docente que necesita no estar en su curso por cuestiones de salud, se lo obliga y la obligación se acepta porque es la única forma de llegar a fin de mes de esta persona que está dando clases cuando físicamente no tiene las posibilidades. La política no está resolviendo estas cuestiones y entonces se trata de buscar estas formas que realmente son parches en la cual la utilización del mismo son el cuerpo humano. Acá se está apuntando contra la dignidad humana. Cuando prácticamente se nos está exigiendo la autocensura es lo más bestial para la dignidad humana, porque una persona tiene muchas cosas que decir y en ese límite de palabra no puede decir las cosas que desea decir. Por lo demás, entiendo de que se debe construir a los verdaderos, o sea, se debe construir la cobertura a los verdaderos mensajes de odio. Sobre eso hay un consenso. Más allá de algunos trasnochados que se las pasan insultando, descalificando, la mayoría de las personas no quieren al borracho puteador en una fiesta.
todos se esquivan y a ver cómo y ahí viene el famoso, el que trajo al borracho que se lo lleve. Muy conocido en Argentina. En estas cuestiones también, cuando en la permisibilidad en las sociedades cuando estamos en paz es cero, porque nadie quiere que se altere esa paz. Claro. Por eso considero que, y esto es importante, siempre, bueno, Carlos me conoce, fue mi directora, yo soy su director, y en esas conclusiones que siempre intento dar, siempre busco las lecciones de la historia. Y también en lo paralelo. Por eso tenemos que buscar lo que pasa en Brasil, porque tiene su explicación por qué ocurre en Brasil, si en Brasil, donde vemos que la homofobia y el racismo fue tan fuerte que en un momento tuvieron que poner. Hay presidentes que llegaron de alguna manera promoviendo sensibilidades muy profundas a nivel de las emociones humanas, como fue el caso de Bolsonaro. O sea, hay distintas cuestiones que se dan. Yo lo que digo, Adrián, y para ir cerrando, porque el tiempo nunca se dijo es tirano, yo digo, cuando es tan raro, tan enrarecido, hay que decir que votaron los senadores justicialistas este proyecto también. Esto es como que el Partido Único del Senado estuvo de acuerdo. Yo digo, cuando es tan raro, yo creo que hay que porque, y esto es el mensaje que yo a veces le doy al radicalismo, y que lo hacemos con la mejor, porque la verdad que nosotros no estamos para construir el diario Irigoyen, sino para que a partir de nuestra opinión puedan mejorar, nada más que eso, nada más y nada menos. Que hoy son gobierno y mañana pueden no serlo. Claro. Y pueden necesitar hablar con libertad. Y estas leyes se les pueden volver en contra si es que no se diseñan bien, democráticamente, en un Estado democrático de derecho. Eso es el mensaje que yo quiero dar, porque me parece que es valioso entenderlo desde ahí. Y poner en evidencia que, bueno, que son leyes, que son obligatorias, que son exigibles para los ciudadanos y consecuentemente deben ser analizadas y puestas cuando hay algunos errores o algunas dificultades, ponerlas en evidencia ante la sociedad, ¿no es cierto? Creo que esa es un poco la función del periodismo, ¿no? Serio. Gracias, Adrián, por tu tiempo. No sé si querés una reflexión final, no hay problema. No, como final es mientras Alemania presiona el algoritmo de las empresas, Brasil mete preso a los infractores, baja la palanca a las redes sociales disidentes. En Santa Fe debate si mandarla a hacer un curso con el Ministerio de Cultura, pero el verdadero dilema sigue siendo el mismo de 1945, cómo protegernos de la intolerancia sin terminar construyendo el mismo estado censor que intentamos evitar, o que, bajo la excusa de que nos van a cuidar para que no vuelva el Estado totalitario, la censura se transforme en la herramienta política de políticos que hoy no pueden resolver los problemas de la gente. Me parece que esa sería mi conclusión final. Gracias, Adrián, por tu tiempo, muy generoso. Muchas gracias. No, gracias Adrián. a vos. Un abrazo. Saludo a toda la audiencia de Santa Fe. Hasta una próxima, que la verdad siempre lo molestamos a Adrián porque es una pieza jurídica valiosa, y yo quiero que no me agarren y se me enojen, que tiene ganas de hablar y no tiene miedo para hablar y no es oportunista, porque él tranquilamente podría esperar para tener algún caso, para ver que el lado se para de la ventanilla. Y él defiende sus ideas también como abogado, porque para eso decidió ser abogado, para trabajar por el valor justicia también, porque si no, ¿de qué se trata la abogacía en el final del camino, ¿no? Exactamente. Gracias, Adrián. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por tu palabra. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Maxi. Chao, un abrazo. Nuevamente saludo a toda la audiencia de Santa Fe.